Me gustó, perdón, el título, ¿no? Que me gustó muchísimo leerlo, que es una tesis además. Ah, te estás hablando de mi tesis. Sí, qué título tiene? Y es una propuesta de análisis sistemático sobre la relación que hay entre las formas de producción teatral y los espectáculos que resultan de esas diversas formas de producción en el campo porteño entre 2003 y 2015. Claro, está muy presente algo que es central para nosotros, que es el teatro independiente, ¿no? Que tiene una potencia verdaderamente descomunal en la Argentina, no solo en Sí, y Buenos toda Aires. la significación que tuvo en ese periodo la intervención estatal en términos de financiamiento y de operativización y de refuerzo de la Ley Nacional de Teatro en el circuito alternativo. Que fue muy importante, esa ley fue central para que el teatro pudiera Y crecer. fue paradigmática, hay un antes y un después, hay por supuesto mucho para investigar ahí, de hecho mi investigación actual va para ese lado, para pensar en términos de legislación, cómo funcionó y cómo sigue funcionando. Vos sabés que yo vi una obra que la vas a comentar vos, por supuesto, que a mí me fascinó, que es la de Jorge Eiro, en un bar, ¿no? ¿No es impresionante esa obra? Es muy, De muy la mejor impactante. manera. Claro, que llegan en una camioneta negra y se bajan. Sí, sí, es muy impresionante ese espectáculo que por suerte, tenemos la suerte de que esté en cartel actualmente, sábados y domingos, ahí en el bar Rodney. Sí, te escuchamos. El bar que está enfrente de la Chacarita, ¿no? Del cementerio de la Chacarita. Claro, en diagonal al cementerio de Chacarita, tal cual. Y sí, tiene ya un inicio in media res que es muy contundente y que habla de cómo va a ser después toda la obra. Para mí ¿Cómo podríamos describir esa obra en radio? Es muy difícil, ¿no? es difícil, pero yo creo que podríamos pensar, por un lado, en un bar, en dos hermanos y en una noche de dolor, por decirlo de alguna manera. Y en dos estructuras, yo creo que hay dos cuestiones que estructuran la obra que me parece que pueden ser interesantes para aquel que esté imaginando aquello de lo que hablamos ahora, que es por un lado la actuación, o sea, esos dos cuerpos en constante tensión, en sostener la mirada hacia el otro, en pausas y en silencios que dicen mucho más de lo que el texto mismo puede explicar, más allá de que el texto es interesante, pero me parece que hay algo ahí de estructural en cómo construyen una forma de actuación que tiene que ver más con eso, ¿no? Con qué es lo que puede construir el dominio corporal. Hay algo, me parece a mí, te pregunto a vos, ¿no? Que tiene que ver con la escuela de Bartiz, con la escuela de Sergio Boris. ¿Cómo lo ves vos? Y creo que tiene mucho que ver, al contrario, sí, o sea, perdón, coincido con vos, mucho que ver con cómo Bartiz construye cierta temporalidad, ¿no? Cierto estar en los cuerpos. Bueno, el teatro es puro cuerpo, ¿no? Y allí los cuerpos están muy presentes. El filósofo Jacques Nancy hablaba de intensificación de la presencia. Hay una intensificación de la presencia descomunal, incluso en el humor. Fíjate, no sé, cuando la vi yo, por ejemplo, había un tema con el microondas, que era muy divertido ese tema con el microondas, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Es decir, que tiene distintos registros. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, a mí me pasó algo similar con esa extraescena que aparece eventualmente. Uh-huh. ¿Extra escena cuál sería? Y cuando hacen referencia a que alguien les grita, a que alguien los interpela. Uh-huh. Vos fíjate que cuando un día que yo la vi más de una vez, la policía empezó a charlar con uno en la puerta, me acuerdo perfecto, te juro, charlar con uno en la puerta. Y en esa charla, ellos en lugar de salir del personaje, si estamos haciendo teatro, siguieron el personaje. Es impresionante hacer eso. Es impresionante que pudieran sostener el personaje aún hablando con la policía. Y que estuvieran atentos para mí también a esa extraescena. Claro, exactamente, que estuvieran muy atentos a esa escena. ¿Qué podríamos contar de la trama del texto, Larisa? Mira, es interesante para mí, bueno,
como el conflicto familiar, ¿no? Conflicto familiar donde independientemente de las particulares de esos personajes que no quiero develar, es como muy fácil sentirse cerca de alguna manera de esos, digo, de los vínculos que ellos tienen. Por eso no quiero develar mucho, pero de los vínculos y de aquellas cosas que esconden o de aquello que se pueden reprochar y que más allá de lo que uno luego en los textos empieza a hacer develado, uno también como espectador, y esto me parece interesante, tiene que completar ese vínculo, esa relación, ese pasado al que pueden referenciar eventualmente, pero me pareció muy interesante cómo uno tiene que estar activo como espectador, atento a completar aquello que falta o aquello que tiene que deducir, y que me pareció muy interesante como forma de relato. Claro, cuando uno no puede completar, casi te diría, me arriesgo a decir que no hay obra de arte, ¿no? Si uno no puede, si no hay una zona de indeterminación del texto, No, es difícil. podríamos también arriesgarnos a decir, no, hay producto consumible, claro, si se quiere, claro, me parece. exactamente. Cuando uno no pone en acto el ejercicio crítico, ¿no? Exactamente. ¿Te acordás a qué hora es? ¿Sábados? Sí, actualmente están en sábados y domingos 19:30, y hago una aclaración que observé en la gacetilla y que es que los sábados, post función, la gente se puede quedar en el bar, pero los domingos no. ¿Por qué no se puede quedar en el bar? No, porque el bar cierra, entonces... Claro. Pero claro. digo, como que no fantasear con que si uno va el domingo después puede hacer una picadita. Eso lo puede hacer el sábado. No, y además lo puedes hacer mientras dure la función, puedes tomar algo también, porque es un bar, eso es un bar. Sí, es un bar real, tal cual, totalmente. Y qué buen director Jorge Eiro, yo lo había visto ya, lo seguí bastante, ¿no? Qué buen director, ¿no? Para captar ese hiperrealismo, ¿cómo llamarlo?, de los actores y de ese espectáculo, ¿no? ¿Qué pensás de la dirección? Creo que ahí hay algo que se les nota a los tres, aprovecho para nombrarlos, Jorge Eiro, Federico Lis y David Rubenstein. Estos dos últimos además son los dos actores, que los tres tienen o vienen de proyectos en los que han cumplido múltiples funciones, no solo actuación, no solo dirección. Es cierto. Entonces esa mirada se nota, es esa mirada múltiple de haber estado de los dos lados, me parece que se nota. Los tres trabajaron el texto, o sea, hay triple coautoría, triple dirección, triple puesta en escena. Ahí sí me arriesgaría a decir en los tiempos en los que vivimos que lo valiosa que es la construcción colectiva. Yo te diría que es indispensable, absolutamente indispensable. Larisa Rivarola, pero muchas gracias por tu comentario. Te mando un abrazo. Al contrario, es un gracias. placer. Chao. Adiós.